Perfecto. Bueno, ahí me dicen por chat, buenas tardes a todos. Son poquitos aún, tenemos aproximadamente, ¿me escuchan bien, verdad? Excelente. Perfecto. Tenemos aproximadamente en esta materia unos 52 estudiantes inscriptos. Por lo que, bueno, la idea es que traten de estar todos en la teoría. Por supuesto, hoy les voy a explicar más o menos, ustedes, a los que ya me tuvieron, ya saben más o menos cómo son las metodologías de cursada. Yo no pretendo que sea obligatoria. Sí, por supuesto, se toma en cuenta la participación no solo teórica, sino los días que vamos a tener consulta práctica, que van a ser los días jueves. Em, que voy a ir explicando un poquito la dinámica para que aquellos estudiantes que obviamente puedan o quieran hacer hincapié, no solo que quieran, digamos, sino respecto a sus posibilidades, tengan se puedan acomodar con sus trabajos o con su vida. Los días jueves vamos a hacer la parte práctica y la parte de consulta. Quizás, por ejemplo, como esta es la primera semana de teoría, no tengamos práctica, entonces el jueves va a haber consulta, que no es obligatoria, pero los jueves que yo avise que va a haber práctica, como por ejemplo el próximo jueves, porque la otra semana hoy empezamos la unidad uno. Es muy probable que terminemos la unidad uno, la segunda parte de la unidad uno, la semana que viene, que va a ser el martes, que son los días que nos vamos a organizar para estar enfocados con la teoría y para que ustedes también tengan un ritmo y se organicen bien. Entonces, el jueves de la semana próxima vamos a hacer una práctica, que la práctica en esta materia va a estar muy abocada en la sincronía, ¿sí? En el momento sincrónico em, de de la clase. Les explico por qué. Porque también la práctica está orientada a quienes buscan promocionar la materia, ¿sí? A su vez, van a tener otra práctica, que es la práctica en la que todos ustedes van a poder regularizar la materia, que va a ser por el aula, ¿sí? Por el campus. Algunos ya me comentaron o tuve algunos dos mensajitos que se veían los prácticos del año pasado que ya están eliminados, han quedado colgados en la página, pero bueno, ahora está todo actualizada. El aula van a ver que están todas las teorías. Creo que ya tienen acceso a todo lo que es la unidad uno, todavía la unidad 2 no, se van a ir abriendo a medida que avancemos con la cursada. Pero bueno, lo interesante de esto es que ustedes puedan ir teniendo el material previo al día de la teoría para que si tienen la forma de leerlo antes, eh, lo aprovechen, ¿sí? Es conveniente siempre que puedan leerlo antes. Visto y considerando que ya somos 17, más allá de la dinámica que quiero que todos estén acá, bueno, todos me imagino que ya tienen experiencia, por supuesto, con la cursada, están en segundo año. ¿Ya han aprobado todos Química uno o solamente la regularizaron? En mi caso la tengo regularizada. Yo Yo también también, profe, regularicé. regularizar. Perfecto, perfecto. Me encanta que hablen, me gusta escucharlos. Eh, pueden usar el chat también. Y de vez en cuando me encantaría que prendan la camarita, chicos. Está bueno vernos. Después me los cruzo en cualquier lado y me dicen, no, la profe. Y yo digo, ¿y este quién es? No los conozco. Y más en primer año, tengo un montón de alumnos conectados que me ven a mí y yo no tengo ni idea quiénes son. Bueno, bueno, ya me dijeron que tienen regularizada, genial. Bueno, se van a dar cuenta que Química 2 tiene una perspectiva un poco distinta. Perfecto, no hay problema si estás en el trabajo. Entonces los quiero tranquilizar con qué sentido. Hay algunos
que tenemos recursantes. ¿Hay algún recursante en este momento? Si bien tenemos solamente 19 conectados, no son muchos. ¿No hay ningún recursante acá? Bueno, al parecer no, son todos nuevitos. Bueno, Química 2 pretende, es una materia que está dada por mí y por el profe Martín Quintas, que bueno, hoy no nos puede acompañar, se los voy a presentar el día jueves en la consulta. Es una materia que primero aborda mucho, sí, lo que es la teoría, pero también aborda mucho lo que es la aplicación teórica a la vida cotidiana y al rol profesional, que es la manera en la que hemos eh, organizado esta materia. Por lo tanto, les quiero aportar un dejo de tranquilidad. ¿En qué sentido? Que quizás como en Química 1 han tenido la oportunidad de ver la materia no solamente teórica, sino con quizás han hecho cálculos, problemas o algo por el estilo, con ecuaciones en la Química 1. Sí, un poco de Sí, estequiometría hicimos. perfecto, un poco de estequiometría, perfecto. Bueno, van a ver un poco que Química 2 tiene algunas ecuaciones interesantes porque van a ver temas como equilibrio químico, cinética química, termodinámica, van a ver, bueno, cosas de síntesis de química orgánica. ¿Qué se pretende en esta materia? Y quiero desde ya comunicárselos para que ustedes estén tranquilos. Es muy importante que uno entienda, ¿no? Respecto a, por ejemplo, van a ver en la teoría una ecuación. ¿Qué se pretende de, de ustedes? Que entiendan la ecuación, de que si yo tengo, por ejemplo, estoy hablando de un cambio de energía, de un delta de energía, que yo vea la ecuación y entienda que la ecuación está ahí por algo. Con estas ecuaciones uno tiene, estudia la cinética, la constante, etcétera. Pero los tranquilizo en el sentido que no nos interesa que se aprendan netamente de memoria las ecuaciones, ni que hagamos grandes cálculos. Sí que podamos analizar las ecuaciones, de que si nosotros les tomamos un examen o les preguntamos en alguna oportunidad, ya sea en la instancia de regularidad o en la instancia de promoción o en la instancia de el día de mañana que regularicen y rindan el final oral, que entiendan los conceptos, que puedan entender de qué tipo de ecuaciones viene, pero nunca se les va a pedir de memoria cosas que ustedes se supone que ya entendieron y que el día de mañana pueden agarrar un libro y decir, ay, no me acuerdo cómo era la ecuación, voy y la busco, pero la entiendo. ¿Sí? Porque el objetivo es siempre tener comprensión, usar el raciocinio, poder analizar, poder aplicar lo que estudio en química al rol profesional y no aprendernos como todo matemáticamente hablando. ¿Sí? Bueno, ya somos 22, ya son las 8:10, así que vamos a empezar con el tema 1. Así se van temprano. Ustedes, los que ya me conocen, saben que me gusta dar clases dinámicas y que no se haga muy pesado. Así ustedes tampoco pierden la atención. Vamos con, a ver, espérenme un cachito, acá. Bien, compartir. ¿Se ve en pantalla que estoy compartiendo la clase 1? Sí, 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 sí. profe. Perfecto. A ver, voy a poner ahí, a ver si se ve mejor. Bien. Bueno, cualquier duda me hacen, me piden, me levantan la mano o algo y yo paro. Entonces, hoy vamos a ver como clase introductoria, ¿sí? Ya me conocen, soy Victoria, la profe Victoria. Los puntos más importantes de lo que es equilibrio químico. Voy a empezar por esta clase resumida por una cuestión de dinamismo. Todos tienen la teoría, ¿sí? Tienen la teoría de la parte 1, la parte 2, que la vamos a reforzar la semana que viene. Pero en términos generales, lo más importante de cuando empezamos a estudiar química 2
Y respecto a la unidad 1, que es equilibrio químico, es entender el tipo de reacciones que existen en la naturaleza o no solo en la naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, entiéndase por climáticas, biológicas y fisiológicas adentro del cuerpo de nosotros, de los animales, de las plantas, sino también en procesos industriales. ¿Sí? Vayamos repensándonos con todo lo que existe, pero además de lo que existe, con la aplicación de su rol profesional, ¿sí? Que van a ser profesionales de seguridad e higiene. Y después les tengo una novedad, pero se las cuento al final de la clase. Bueno, por ende ya sabemos que existen reacciones de tipo reversible e irreversible. Eso lo vimos en el colegio, chicos, ¿se acuerdan? Que decimos, bueno, quemo algo y lo que he quemado ya está, ¿no? Es irreversible o no. Si voy a cocinar un bife y de cocido a crudo no puede pasar. Hasta ahí me siguen, estamos de acuerdo, ¿verdad? Bien. Bueno, me están escuchando, perfecto, manitos, deditos así, yo con los deditos sé que, porque estoy viendo toda la pantalla de la teoría, más un poquito la pestaña de Zoom, entonces si me hacen así, yo entiendo que me siguen. Entonces, una reacción reversible, ¿sí? Puede proceder tanto hacia productos como reactivos, es decir, yo tengo un reactivo determinado que mediante una condición determinada, ya sea porque se mezcló con algo, porque hubo una enzima, porque algo pasó, ¿sí? A nivel energético, y se transformó en un producto. ¿Bien? Solamente es reversible cuando ese reactivo se puede transformar en producto y viceversa. ¿Bien? Entonces acá lo interesante es entender de cuándo y por qué y cómo hablamos de equilibrio. ¿Por qué esto es importante, chicos? Porque ustedes van a trabajar en industrias, en empresas, en lo que sea que trabajen, y van a estudiar muchísimo el equilibrio, porque el equilibrio nos va a permitir entender la cinética, lo que yo quiero obtener, si estoy trabajando bien, etcétera. Entonces, cuando hablamos de equilibrio, nos damos cuenta de esto de lo que a lo que llamamos la velocidad de la reacción hacia adelante, es decir, de cuando el reactivo se transforma en producto y viceversa, en el sentido inversa. Bien, acá lo aclara que el equilibrio solo se va a plantear cuando las velocidades de reacción son iguales. Ojo acá y les voy a explicar algo muy importante, que no es lo mismo decir que yo tengo un equilibrio cuando las velocidades se igualan a decir que las concentraciones de ambos, de los reactivos y de los productos, se igualan. ¿Sí? Les voy a pasar esta gráfica para explicarles antes algo muy importante de esto que tiene que ver con el equilibrio. Lo quiero hacer acá abajo con una reacción antes de que lean todo. Esto que les explico literalmente tiene que ver con esta gráfica. ¿Sí? Les quiero explicar esta gráfica porque es muy importante. Porque dice todo este texto que tienen para después leerlo en su casa, explica muy bien este gráfico que cabe a destacar que si ustedes entienden el gráfico van a entender todo. ¿Bien? Cuando hablamos de equilibrio químico y decimos, el equilibrio químico es ese momento donde cuando hay una reacción y los reactivos pasan a producto y luego los productos pasan a reactivo, las velocidades, ¿sí? Para un lado y para el otro se igualan. ¿Qué quiere decir eso? Lo vemos en la gráfica. ¿Vieron que tenemos el eje donde está la concentración versus el eje donde está el tiempo? Imaginémonos, primero vean la línea roja, ¿sí? En la línea roja yo tengo un óxido de nitrógeno, ¿sí? N2O4, que es, supongamos, eh, mi producto, ¿sí? Yo voy a tener acá, no, perdón, mi reactivo en la línea azul, mi reactivo en la línea azul y mi producto en la línea roja, ¿bien?
Entonces, vamos a ver que yo al principio, si en el tiempo cero, tengo una elevada, ¿sí? Desde un punto de arriba tengo una elevada concentración de mi sustrato, lo cual es lógico, porque ese sustrato yo estoy buscando que tenga una reacción y que se transforme en un producto específico. A su vez vamos a ver que en el inicio del tiempo cero tengo cero de producto, ¿sí? ¿Cómo veo eso? En la línea de concentración. Sí, hasta ahí me siguen, se entiende, ¿no? Yo veo tiempo Sí. cero, concentración cero y ahí voy a ver el punto rojo donde tengo cero producto. En cambio, en el tiempo cero y bien arriba en mi eje donde está la concentración, tengo una alta cantidad de sustrato. Bien, cuando la reacción se va llevando a cabo, va a ir bajando mi sustrato, que es esa curva que va bajando del azul, va a ir consumiéndose el sustrato y se va a ir produciendo mi producto. ¿Bien? ¿Vieron que hay una intersección entre la línea roja y la línea azul, que es donde en un tiempo determinado existe la misma concentración de ambos, de productos y reactivos? Ese punto no es mi punto de equilibrio químico. ¿Por qué? Porque mi punto de equilibrio químico es aquel punto donde conseguí determinada concentración de sustrato, que es la que está más abajo, y llegó a tal concentración de producto donde en el mismo tiempo se igualaron las velocidades de uno y del otro. ¿Me explico? ¿Se entendió? Sí, Sí, también profe. se puede decir que las concentraciones se mantienen constantes en el tiempo a partir de ese punto. Claro, tal cual, tal cual. Que está buenísimo tu aporte, Carlos, y lo quiero recalcar. ¿Por qué? Porque es interesante que vos me digas esto, primero porque se nota que lo entendés, y recalcar que una cosa es decir que yo tengo la concentración constante, pero no quiere decir que sea igual a la del sustrato. ¿Se entiende? ¿Entienden lo que dijo el compañero? Es decir, el compañero explica claramente que cuando se igualan las velocidades, yo alcanzo una concentración constante del producto y alcanzo una concentración constante del reactivo donde se igualan las velocidades de reacción, pero no quiere decir que la concentración del producto sea igual a la del reactivo. Hasta ahí me siguen todos, ¿verdad? Perfecto. Bien. Entonces, vamos a ver este ejemplo acá, que claramente lo explica para que entendamos. Entonces, cuando hablamos de reacciones reversibles y el equilibrio. Una reacción reversible puede proceder, ya dijimos, de adelante para atrás. Si los reactivos van a producto y los productos también pueden volver a reactivos. ¿Sí? En teoría, la mayoría de las reacciones reversibles estamos hablando que suceden en un sistema cerrado, ¿sí? Aunque algunas pueden ser consideradas irreversibles si la formación de productos reactivos se ve mayormente favorecida. Recuerden que esquemáticamente vamos a usar la doble flecha, ¿sí? Para decir que una reacción como la que está planteada acá es reversible. ¿Sí? Es un recordatorio visual para que ustedes tengan en cuenta cuando uno les hace un dibujo y esquemáticamente lo entiendan. Y acá obviamente en la teoría les explica, ¿sí? Cómo cuando yo agrego un reactivo específico, como por ejemplo en un recipiente a temperatura ambiente, como lo es este gas incoloro, y miramos el vial por un tiempo, vamos a ir observando que este vial cambia de color, ¿sí? Justamente porque pasó de reactivo a producto. Y ahí, obviamente, como dijo también el compañero, vemos la gráfica donde la concentración
¿sí? De uno y de otro versus el tiempo, ¿sí? Se ve el proceso, cómo uno cambia y cómo cambia el otro. ¿Bien? Que es la gráfica que les explicaba aquí. Entonces, inicialmente podemos decir, sí, que al principio solo había sustrato, ¿sí? Y la concentración del producto era cero. Conforme pasa el tiempo, yo voy teniendo que tal reactivo se va convirtiendo en tal producto y la concentración de uno aumenta hasta cierto punto. Luego tengo la línea punteada en la gráfica de la izquierda, donde ahí yo puedo observar que se empieza a mantener constante la concentración. ¿Bien? Entonces, casi me pasé. Acá, de manera similar, ocurre con la concentración del sustrato, que va disminuyendo de la concentración inicial hasta alcanzar la constante de equilibrio. Ahí, donde se igualan las velocidades, la concentración de ambos, que ya dijimos que es distinta, la concentración del producto y la concentración del reactivo empiezan a ser constantes, la reacción ha alcanzado su equilibrio químico. Bien, entonces ahí es donde todas las reacciones tienden al estado de equilibrio químico. El punto en el cual todo el proceso hacia adelante como el proceso inverso sucede a la misma velocidad. Bien, es importante recordar que aunque las concentraciones son constantes en el equilibrio, la reacción no se ha detenido, ¿sí? Es por eso que a este estado también se le llama equilibrio dinámico. Perfecto. Bueno, como ven acá, pasamos como a la parte matemática donde vamos a llamar a constante equilibrio a Kc, ¿sí? o Ke. De acuerdo a las concentraciones de todas las especies, entonces aparece esta constante de equilibrio, donde la C, que es un subíndice, significa concentración, ¿sí? Y la constante de equilibrio que describe las concentraciones molares. Ustedes ya han visto, me imagino, que mol por litro es molar en el equilibrio para una determinada temperatura. ¿Sí? Eso me imagino que alcanzaron a ver algo en Química 1. Bien, entonces, acá lo importante es entender para qué nos sirve la constante de equilibrio, ¿sí? La constante de equilibrio nos ayuda a entender si una reacción tiende a mostrar una concentración más alta de productos o de reactivos. Básicamente, vamos a ver que dependiendo del valor de la constante de equilibrio, la reacción va a tender a ir hacia los productos o va a tener una tendencia de ir de productos a reactivos. Para eso me sirve mi constante de equilibrio. Bien. Obviamente también la expresión de Kc nos permite determinar si la reacción se encuentra en equilibrio o no. Bien. En este caso nos vamos a preguntar cómo se calcula la constante de equilibrio, ¿sí? Lo primero que encontramos y entendemos en una reacción que está balanceada, que es reversible, es justamente esto, tener la balanceada. Ustedes me imagino que aprendieron a balancear las reacciones en Química 1, ¿puede ser? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. En esta materia, chicos, en Química 2, como vamos a trabajar mucho la aplicación a nivel del rol profesional, no nos vamos a ocupar quizás de hacer tanto tipo de ejercicio. Si no es que yo les voy a dar una reacción y van a tener que calcular moles o balancear la reacción. Hay cosas que las damos por dada en Química 1 y que en Química 2 nos vamos a ocupar más de la teoría aplicada al rol profesional, para que se queden tranquilos de cómo vamos a trabajar en este punto y en esta materia, ¿sí? Bien. Sí, la parte teórica, que es esto, entender el esquema, cómo se plantea una reacción de reversible, qué significa, ¿sí? Que yo tengo una A grande y una A chiquita, ¿sí? La A grande me indica la especie molecular que yo tengo, las letras chiquitas es la cantidad de moles que yo tengo de cada especie, la doble flecha, bueno, que se supone que ustedes lo tienen que manejar en Química 1, pero acá hacemos un refuerzo teórico
Y como les digo, es entender la dinámica de la materia para poderla aplicar al rol profesional y que no se olviden nunca. Son cosas que después no se van a olvidar. Si por eso no se pretende hacer cálculo, pero sí se pretende que se entienda de lo que estamos hablando. Bien. Entonces, en este tipo de reacciones donde ustedes van a ver una reacción planteada, que quizás ustedes van a una fábrica o van a un lugar a trabajar o a una industria determinada y bueno, ustedes quizás tengan que rever situaciones determinadas y bueno, puedan tener una reacción planteada y que ustedes puedan analizarla y entenderla para ver justamente qué, si está en equilibrio químico, si la reacción responde más hacia los productos reactivos o qué quiero hacer yo si, por ejemplo, de repente estoy en una industria donde tengo reacciones determinadas y yo quiero obtener más producto o quiero modificar esa síntesis, entonces esto nos va a permitir hacer recálculo y decir, bueno, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Entonces, ¿para qué nos permite conocer esta reacción, por ejemplo, las concentraciones molares de cada una de las especies de la reacción? Y es porque yo puedo encontrar el valor de la constante usando esta relación. ¿Por qué? Porque justamente la ecuación de la constante de equilibrio es igual a las concentraciones de los productos, ¿sí? Elevado a sus concentraciones molares, sobre los reactivos y sus concentraciones. Entonces, bueno, ahí ya está expresado acá en la teoría que CI son las concentraciones de los productos en el equilibrio y ahí B de los reactivos, con sus coeficientes estequiométricos. Bien, entonces, hay algunas cosas muy importantes a recordar acá, que es a lo que vamos, y es que la constante de equilibrio es una constante para una reacción específica a una temperatura determinada. Siempre, siempre, recuerden, y ya lo vamos a ver también en cinética, que yo siempre tengo que tener en cuenta todas las condiciones en las que planteamos una reacción, ¿sí? ¿Qué se les ocurre qué tipo de condiciones se les ocurre a ustedes que tengo que tener en cuenta para llevar a cabo una reacción determinada? Lo que se les ocurre y se les venga ya a la cabeza. Temperatura, presión, humedad. Perfecto, perfecto, perfecto. Esas cosas son entre otras, ¿no? Si tengo un sistema abierto, si tengo un sistema aislado, si tengo un sistema cerrado, bueno, todo eso es excelente. Si hay otro compuesto en el lugar donde yo llevo la reacción, bueno, son todos esos parámetros que, ¿a qué voy con esto, chicos? Que no apelen a la memoria, apelen al raciocinio, de que si yo voy a hacer una reacción, no es lo mismo hacer una reacción adentro de un vaso que adentro de un termo, que cómo manejo la temperatura, si hay hielo, si no hay hielo. Entonces, todas estas cosas, ¿sí? Entendiéndolas desde la lógica, yo puedo después rendir un examen y me hacen una pregunta y no me descolocan, porque uso el raciocinio, uso la lógica para poder responder este tipo de preguntas. Gracias por participar. No vi quién dijo, creo que, no sé si fue Carlos, pero perfecto. Bueno, entonces, obviamente, como dice en este caso, yo tengo que tener en cuenta que en una reacción específica voy a usar una temperatura determinada. Y por supuesto que si cambio la temperatura, es muy probable que mi constante también cambie. ¿Sí? Ya hemos visto en procesos fisiológicos, y lo vamos a recalcar en cinética química, que hay casos, no todos, hay casos donde yo aumentando la temperatura tengo una velocidad de reacción más rápida, si yo aumento la velocidad de reacción. Por supuesto que dependerá qué tipo de reacción tengo, que después lo van a ver con el profe Martín, a todo lo que es exotérmico, endotérmico, etcétera. Entonces, obviamente, dependiendo de qué reacción me estoy basando yo, voy a ver qué parámetros voy a tener en cuenta y cómo va a cambiar respecto a estos parámetros. Bien, otra cosa que también influye en esta constante es si yo en una reacción tengo sólidos
o líquidos puros, incluyendo disolventes, que no se consideran para la expresión de equilibrio. Por supuesto, tengo que tener en cuenta todo, qué tipo de reactivos tengo, qué tipo de productos se van a producir. Bien. A su vez, la constante se describe sin unidades dependiendo del libro de texto. Es decir, recuerden que las constantes no tienen unidades, sí son numéricas nomás. A esto voy con que si yo expreso volumen, distancia, todo tiene unidades. ¿Sí? Eso nunca se olviden de que si yo voy a expresar volumen, distancia, etcétera, tienen unidades, las constantes son numéricas. Las reacciones deben estar balanceadas con los coeficientes escritos como el mínimo valor entero posible para obtener el correcto valor de K6. Es decir, siempre, siempre, chicos, que yo voy a hacer un cálculo de una constante, debo tener mi reacción equilibrada. Es decir, yo debo saber qué temperatura tiene, cuánto reactivo hay y cuántos reactivos me producen, cuántos productos me producen tantos reactivos, ¿sí? Bien. Nota, dice, si alguno de los reactivos o productos está en fase gaseosa, también podemos escribir la constante de equilibrios en términos de presión parciales de gases, ¿sí? Típicamente nos vamos a referir como ese valor como Kp para diferenciarlo de la constante en la que yo la calculo a través de concentraciones, ¿sí? En este artículo, sin embargo, es decir, en esta materia, nos vamos a estar enfocando respecto al cálculo, ¿sí?, de la constante en relación a las concentraciones de reactivos y productos. Bien, acá les he dejado un ejemplo donde también vamos a empezar a introducir la ley de acción de masas, que es cómo yo veo, ¿sí? Cómo yo lo veo más esquemáticamente al equilibrio químico, ¿sí? Entonces, cuando al equilibrio químico lo llevo en una gráfica de velocidad versus tiempo, ¿sí? No de concentración, de velocidad versus tiempo, yo digo primero, planteo mi reacción reversible, ¿sí? Estequiométricamente balanceada. La ven ahí a la reacción. Cuando yo veo la reacción, yo digo, bueno, A más B me da C más D, pero porque es reversible, también yo tengo que poner que C más D me da A más B. Ahí aplico la fórmula de lo que es la velocidad. La velocidad, recuerden que es igual a la constante por las concentraciones de los reactivos o de los productos, dependiendo cómo plantee yo la reacción. Entonces, cuando yo en una gráfica veo velocidad versus tiempo, yo voy a ver, ¿sí?, lo que les dije recién. Tengo una velocidad, ¿sí?, la velocidad D, que es cuando yo tengo los reactivos van de reactivos a productos. Y después planteo la otra velocidad, cuando es la inversa, digamos, la velocidad inversa, van a ver que en un tiempo determinado las velocidades se igualaron. Entonces, en ese punto donde las velocidades se igualan, yo obtengo la constante de equilibrio, ¿sí? Bien. Entonces, recordamos, hacemos un repaso así esquemático rápido. ¿Se acuerdan la gráfica que vimos antes? Habíamos visto concentración versus tiempo. Yo tengo que el sustrato va disminuyendo mi concentración. Tengo que mi producto va aumentando mi concentración. En ese punto del tiempo donde la concentración de uno y del otro no se igualan, sino que se mantienen constantes en el tiempo, yo obtengo mi equilibrio químico. Ahora, si de la misma reacción yo planteo velocidad versus tiempo, las velocidades, cuando se igualan, yo tengo equilibrio químico. ¿Se entiende hasta acá, verdad? Bien. Entonces, acá tener en cuenta, y siempre son preguntas de examen, ¿qué nos dice la magnitud de la K, que ya sabemos que es sin unidad, es decir, el número del resultado de cuando yo voy a calcular K en función de qué? De la concentración, ya dijimos, de los productos versus de los reactivos. La magnitud de la constante
puede proporcionarnos información acerca de la concentración de los reactivos y productos en el equilibrio. Entonces, hay 3 valores que yo tengo que más o menos entender que me puede dar una constante. Si la constante es muy grande, ¿sí? Vamos a tener especies de productos presentes en el equilibrio. Es decir, si yo tengo una constante elevada, va a querer decir que mi reacción va a tender a formar productos, ¿sí? En cambio, si yo tengo una constante demasiado pequeña, es muy pequeña, ¿sí? Voy a tener reacción, ¿sí? Donde las especies van a estar más presentes yendo a los reactivos, ¿sí? En cambio, cuando mi constante está entre 0,1 y 1000, vamos a tener una concentración significativa tanto de productos como de reactivos, ¿sí? Mediante el uso de estas pautas vamos a poder rápidamente estimar si una reacción favorecerá considerablemente la reacción hacia adelante y generar productos o favorecer la dirección inversa, ¿sí? Entonces yo con la constante lo que hago es decir, bueno, en este tipo de reacción que tengo una constante determinada, yo entiendo, ¿sí?, que esta reacción favorece más la formación de productos o favorece más la vuelta hacia los reactivos. O quizás tengo una constante determinada donde yo puse la reacción en un vaso y voy a tener ambas especies dentro de esa reacción. Bien, entonces, vamos a resumir el punto que vimos hoy, en especial hablando de reacción reversible y de el concepto de equilibrio. Una reacción reversible puede procesarse tanto hacia productos como hacia reactivos. Eso se entiende, son 2 especies, una especie que empezó inicial dentro de un ambiente determinado, va hacia productos, pero ese producto puede volver hacia reactivo, ¿sí? ¿El equilibrio cuándo se da? Bueno, ya planteamos que el equilibrio se da cuando las velocidades de reacción hacia adelante y hacia atrás, ¿sí?, se igualan. Y las concentraciones que pasan se mantienen constantes, ¿sí?, tanto de reactivo como de productos. Dada una ecuación, ¿sí?, balanceada, una ecuación que representa una reacción reversible, la constante de equilibrio Kc, o también llamada K o KEQ, se define usando siempre las concentraciones molares de productos versus sobre los reactivos. ¿Bien? Para las reacciones que están fuera de equilibrio podemos escribir una expresión similar llamada cociente de reacción, ¿sí?, que es igual a Kc en el equilibrio. Y se puede usar la constante de equilibrio para determinar si una reacción está en equilibrio, para calcular ¿qué? Las concentraciones en ese equilibrio y predecir si una reacción favorece más a la formación de productos o a la formación de reactivos. Entonces, equilibrio químico es un proceso químico reversible donde los reactivos se transforman en productos y los productos vuelven a transformarse en reactivos. El equilibrio se alcanza cuando la velocidad de la reacción directa, ¿sí?, es igual a la reacción inversa. No significa, esto es muy importante entenderlo, que no significa que la reacción se detiene, ¿sí?, sino que las concentraciones se mantienen constantes en el tiempo. La reacción alcanza el equilibrio, entonces en el lugar donde tengo la reacción, tengo una constante de tanto de productos como de reactivo. Acá vamos a ver un ejemplo muy sencillo aplicado al trabajo técnico que dice, por ejemplo, en el caso de una ventilación en un tanque de solvente, tenemos un tanque cerrado con un solvente líquido que libera vapores en su interior. Entonces, decimos que la parte líquida se evapora, ¿sí? Tenemos una reacción directa de líquido a vapor. Luego tenemos que parte de ese vapor se condensa de nuevo. Esa es mi reacción inversa, ¿sí? Pasa de vapor a líquido.
En este tanque tengo un tanque cerrado que va a llegar a un punto donde la cantidad que se evapora por segundo es igual a la cantidad que se va condensando por segundo. Ahí es donde en este caso aplicado a trabajo técnico, yo encuentro un equilibrio entre las fases, ¿sí? En este caso se planteó una reacción para que ustedes entiendan un concepto a nivel aplicado al rol profesional, ¿sí? Bien. Entonces acá, ¿cuál es la importancia y por qué yo les traigo en la materia la importancia de equilibrio químico y por qué vamos a destacar este punto de la teoría y por qué quiero que veamos esto? Porque es lo que se les va a evaluar. Es realmente poder aplicar la teoría a su rol profesional. ¿Por qué tiene importancia entender equilibrio químico en seguridad e higiene? Lo primero que tenemos que entender es que debemos saber que a temperatura constante, por ejemplo, en este caso de el caso que les acabo de explicar de esta reacción reversible de líquido a vapor y de vapor a líquido, la temperatura la mantenemos constante. Si yo tengo controlado mi ambiente, ¿sí? Con la temperatura constante. Entonces, la concentración de vapor en el aire no aumenta indefinidamente, sino que se va a estabilizar. Este valor de equilibrio en este caso se llama presión de vapor y es clave para evaluar, por ejemplo, ¿sí? Riesgos de explosión si tenemos sustancias inflamables, riesgo de toxicidad si, por ejemplo, ese vapor que se generó en este caso, en esta reacción, y el líquido pasó a vapor, entender si ese vapor que se me generó es nocivo. Entonces esto nos va a permitir conocer y ayudar a diseñar, por ejemplo, sistemas de ventilación y control de ambiente, ¿sí? En gráficas sencillas yo puedo medir la concentración de vapor con el tiempo, ¿sí? Como por ejemplo entender cuando al principio sube rápido una evaporación y después la velocidad de condensación aumenta hasta igualar la de evaporación. Y ahí es cuando yo puedo plantear en un caso de una fábrica o de un caso específico mi equilibrio químico. ¿Bien? Bien. Acá como cerrando, una reflexión que como futuros profesionales conocer el equilibrio químico nos permite anticiparnos de riesgos y actuar más rápido para proteger la salud y el ambiente, ¿sí? Bueno, esto es todo en la clase del día de hoy para que sea liviano. Espero que hayan entendido el objetivo de la materia, el objetivo de entender la unidad 1, que la vamos a terminar de ver de todas formas la clase que viene, pero a grandes rasgos es el objetivo de la materia, chicos. Nosotros van a ver que, así como la mayoría de ustedes tuvo seguramente la oportunidad de estudiar biología conmigo en primer año, el enfoque de esta materia como docente y como equipo de trabajo con el otro profe Martín, está orientada a que esta materia realmente sea una materia súper didáctica y que la teoría esté volcada muy a la aplicación y entendimiento de su rol profesional. Por lo tanto, yo les pido compromiso no solo de estudiarla, ir leyéndola, van a ver que es liviana, que se les va a hacer súper dinámica la materia. Entendemos que lo más importante para ustedes es que realmente la puedan aprovechar para su rol profesional. Así que bueno, hemos terminado en el día de hoy. Como verán, son 50 minutos intensos, dinámicos, donde ustedes ven la teoría, donde la pueden repensar, donde me gustaría que también puedan hacerse preguntas, empezar a pensar esto de, bueno, a ver, vi el equilibrio químico, ¿cómo me serviría esto a mí en tal industria?
como siempre les digo, también poder repensarse en qué ámbitos les gustaría trabajar, ¿sí? Esto respecto a la novedad que les tenía, hay novedades que no sé si se han sido comunicadas, pero hay novedades muy espectaculares respecto a que hay, luego de que se reciban como técnicos en seguridad e higiene, eh, si no mal recuerdo, va a haber una articulación en la Universidad Nacional también para que puedan, creo que licenciarse o tener una posibilidad de crecimiento un poco superior después de que terminen la tecnicatura, lo cual es muy bueno. Sí, profe, Pero si no me equivoco, se habilitó este año la licenciatura, son 2 años más. claro, pero claro, como vieron, es la licenciatura, es la articulación, es decir, ustedes ya tienen, ingresan ahí como técnicos. Entonces, chicos, es una novedad muy buena porque, primero, es una carrera que relativamente ustedes tienen que aprovechar que es nueva y que viene con una alta, no solo como alta académica, sino viene con una alta laboral muy buena. Y lo que siempre les voy a recalcar en la teoría, ¿sí? Siempre se los voy a recalcar. Deben aprender no solo la teoría, esta importancia de aplicar la teoría a la práctica o al pensamiento como rol profesional, porque cuando ustedes se reciban, van a tener habilidades, ¿sí? Que hoy se usan en todos los ámbitos, ¿sí? En todos los ámbitos, hospitales, sanatorios, gastronomía, industrias, en todos lados, chicos. Ahora la seguridad y higiene es transversal a todo lo que se les ocurra. Entonces no les va a faltar trabajo, lo que les puede llegar a faltar es ingenio si ustedes no presentan proyectos, si no tienen estabilidad. Yo les cuento que el año pasado em, la materia esta, en especial los que promocionaron, ¿sí? Los alumnos profesionales, que eso se los comento acá porque si a todos les interesa promocionar la materia y tienen la posibilidad de rendir los parciales bien, de participar en las partes prácticas eh, y pueden promocionar la materia, una de las formas de rendir la promoción de la materia no va a ser que les preguntemos, a ver chicos, díganme qué es el equilibrio químico y la teoría, sino que van a realmente aplicar la teoría, es decir, van a elaborar un proyecto, por ejemplo, el año pasado fue algo así, obviamente que aquellos que promocionen tendrán la consigna sumamente redactada con los objetivos claros de lo que tienen que hacer, porque recuerden que la promoción siempre es presencial, se rinde presencial en la ULP. Entonces, en ese momento donde van a rendir, van con su proyecto escrito, ¿sí? No es que van a inventar nada en el momento. Yo les pido que armen un proyecto con una mirada de rol profesional, aplicando todos los conocimientos que van a ver en química y poder decir, bueno, a ver, se me ocurrió ir a pedir trabajo a una fábrica que le pasa esto, que hacen esto, entonces yo, aplicando mis conceptos de química, voy a evaluar esto y esto, ¿sí? Para anticiparme a estos riesgos, para solucionar estos problemas que pueda haber, ¿sí? Porque esto les va a permitir el día de mañana, si esta práctica ustedes la ponen y la llevan adelante, les va a permitir terminar la carrera y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Y si no veo ningún cartelito que digan, busco técnico de seguridad, no voy a hacer nada. No, o sea, yo voy a ir, voy a ver qué me gusta, de repente puedo ver qué me gusta, no sé, digo, listo, me gusta el hospital, listo, voy a ir a ver al hospital y voy a ver qué problema puedo solucionar o qué riesgo, a qué riesgo puedo anticiparme yo. Quizá no hay ningún problema, pero yo puedo decir, che, voy a ir a presentar un proyecto y voy a decir, mire, tengo un proyecto donde usted trabaja con tal cosa y algún día, si acá no hacen esto, pueden tener riesgo de ambiental. Tiki, 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 voy y lo presento. Entonces yo mismo me consigo trabajo, ¿sí? Bueno, en fin, este es el objetivo de la materia, el objetivo de la carrera, de la Profe, aplicación que tiene. Sí, antes que termine, sí, antes que Luciano. corte, el tema de lo que mencionó de la universidad, eh, Sí, usted se refiere a que cuando nosotros terminemos podemos ir a la Universidad de San Luis
y exacto, terminar la licenciatura. exactamente, es así. Ah, bien, sí, en la página de la universidad ya está ahí el, Cargada. ¿no? Sí, ya está todo armadito, en un año y medio Sí, aparte. claro, claro, es una muy buena posibilidad, chicos. Siempre que uno obviamente tenga la posibilidad de avanzar académicamente un escaloncito más, ustedes ya saben que es un poco más de seguridad, tiene más reválida, les van a pagar mejor el sueldo, entonces realmente fue una noticia muy importante, y esto de que después se permita la articulación, ¿no? De que los chicos que salgan de la ULP con su tecnicatura puedan ingresar directamente a la nacional para terminar la licenciatura también es una posibilidad muy, muy buena. Así que bueno, La otra eh, universidad también que lo toma es privada, ¿no? Hay que pagar la sí, matrícula. Es la Universidad Kennedy en Buenos Aires y se puede hacer virtual la ah, licenciatura, mira, pero claro, y tiene sí, que revalidar las horas, todo. sí, Hay que tener el título en mano por las horas y las materias que dan para que ellos te puedan decir el tiempo en que eh, podés cursar, cuánto tiempo bien, lleva. claro, perfecto. Bien, ahí preguntaba alguien por las consultas. Chicos, ahí ya les subí los horarios. Recuerden, este año nos toca así. Martes y jueves a las 20 horas, más o menos siempre es una hora. A ver, yo entiendo y es mi metodología. A mí no me gusta que lleguemos a las 10 de la noche con saturación mental donde ya no nos entra ni nada. Siempre, siempre, siempre lo que se da en clase es lo que se va a evaluar. O sea, si no ven algo acá, no se va a evaluar. Así que quédense tranquilos. Ahí te doy la palabra, Iván. Entonces, martes y jueves a las 20 horas. Los martes siempre va a haber teoría, a menos que yo cambie y les avise con anticipación. Y los jueves va a haber o consulta o práctica de casos aplicados, esto de repensarnos, vamos a hacer preguntas, respuestas, o quizás se los escribí antes en el campo y les digo, chicos, para el jueves traigan un caso, un ejemplo, un proyecto, algo, en especial para los que buscan promocionar la materia. Iván, sí, decime, Ah, profe, entonces está mal escrito ahí en la página, porque dice de 7 a 9. ¿de 7 a 9? Ah, puede ser que no, porque nos cambiaron el horario. Puede ser, ahí lo voy a chequear. Nos cambiaron, chicos, a ver, lo voy a chequear, quizás quedó mal. A ver, espérense. Química 2026. Tiki tiki. A ver. No, mira, clase En la teórica parte, de martes de 20 a 20. en los links En, de clase no, figura el horario ese. en los links de clase. En Para, presentación, me parece. Presentación, link a de ver. clase, dice. Ah, sí, puede ser que el profe Martín, claro, el profe Martín puso esto y después nos cambiaron. Ahí lo voy a editar yo. Bueno, listo, ahí se los voy a editar. Quédense tranquilos, pero bueno, agenden ya. Es martes y jueves. Nos cambiaron a último momento. Entonces es martes y jueves de 20 a 22 horas. Pero bueno, básicamente aprovechen a entrar a las 20 porque generalmente a las 21 horas ya estamos cortando, ¿sí? Ya estamos cortando. Yo de todas maneras eh, ahora dejo de grabar y les voy a subir. Siempre les voy a subir las clases por un link que es de YouTube para que ya lo puedan ver igual ver en el campus. Así que la clase va a quedar guardada. Y bueno, nos veremos el jueves con la consulta. Profe, Este jueves hay, sí, y el tema de la asistencia, ¿cómo es? bien. A ver, esperen un cachito. Nos han mandado, no voy a empezar a tomar hoy asistencia, nos han mandado un link que es con el que vamos a hacer la asistencia. Hoy, por ser el primer día de clase, no voy a tomar asistencia, ¿sí? De todas maneras, los tengo acá a todos guardados, a todos los que han estado, así que yo los voy a anotar igual a todos.
Nos han mandado ahora, supongo que ya para el jueves vamos a tener ya el link listo, que es el link de asistencia. De todas maneras, les repito, para mí, para mí, la asistencia no va a ser obligatoria a menos que busquen promocionar la materia. Si aquellos que busquen regularizar la materia, por supuesto, deberán tener los parciales y los prácticos aprobados, como en cualquier carrera. Entonces, si algunos trabajan, algunos tienen un montón de obligaciones, algunos no pueden asistir a las clases, si rindieron bien y tienen los prácticos aprobados, la materia se regulariza. Ahora, los que están buscando sí promocionar, sí se les va a pedir un porcentaje de asistencia y en especial que participen en la parte práctica y tengan todo aprobado con más de, creo que con 8 es, ¿sí? Con 8 en adelante, para promocionar la materia. ¿Bien? Perfecto, gracias, profe. Que siga bien. Por Bueno, profe, favor, nos vemos. bueno, gracias a ustedes, nos vemos el jueves. Chao, Listo, profe. profe. Gracias. Chao. Hasta luego, muchas gracias chicos, que anden muy bien.